Entonces, ¿a qué le llamamos investigación? Tratando de responder, pues, el título de la presentación, vamos a ver que dependiendo de los principios filosóficos y teóricos que aceptemos, pues vamos a ver distintos tipos de investigación hasta el punto de que la criptozoología puede estar incluida dentro de la ciencia. Los criptozoólogos, si ustedes ven, no todos evidentemente, pero muchos utilizan de forma sistemática la entrevista, utilizan de forma sistemática los grupos focales, llegan al pueblo y hacen un grupo focal donde obtienen información sobre la Llorona, o en mi tierra podría ser el Huachivo, el Ixtabay, estas chupacabras. Y entonces obtienen información acerca de eso y ven que a nivel procedimental hacen exactamente lo mismo que un psicólogo de determinada postura, porque a unos sí los consideramos científicos y a otros no. Además, el criptozoólogo todavía podría decir si existe esa realidad y es lo que yo quiero estudiar. Tal vez sus procedimientos no sean los apropiados, pero eso te podría decir, mientras que muchos psicólogos te podrían decir no existe tal realidad. ¿Sí? Entonces, regresamos a lo de los procedimientos. Podemos utilizar los mismos procedimientos y tener posturas completamente distintas. Pero vamos a ver que generalmente eso que ocurre, los, lo pongo entre comillas, en los cuantitativos, generalmente pueden usar la gran mayoría de los procedimientos que usan los cualitativos y no ocurre al revés. Los cualitativos no usan la gran mayoría de los procedimientos que usan los cuantitativos. Por ejemplo, las entrevistas utilizan los dos. Y los cuantitativos, además, y lo pongo entre comillas, otra vez los cuantitativos, a llamarle así. Por ejemplo, también pueden estudiar cuestiones como lo de las opiniones, los significados, las intenciones, sin negar la existencia de ese mundo. Un ejemplo muy claro son esos estudios donde se le pregunta a las personas y bueno, tal porcentaje dijo que va a votar por tal porcentaje dijo que se siente feliz por tal. Desde una perspectiva, lo pongo entre comillas, cuantitativa. Estás hablando de que cierta proporción de esa realidad está respondiendo de cierta forma. Sí existe esa realidad. Bueno, pasamos ahora a las cuestiones ya, lo pongo así en términos generales, conductistas. ¿Por qué? Porque si ponía más no me iba a dar en el título y bueno, espero que entiendan que estoy hablando en términos generales. Pues para hablar de conductismo, ¿con quién tenemos que iniciar? Pues con Wundt, no porque él sea conductista, sino porque ustedes se acordarán, el conductismo surge como una postura contraria a esto. Entonces aquí está la dialéctica y bueno. Eh, entonces, ¿qué nos dice Wundt con esta cita textual? La psicología fisiológica es ante todo psicología. Aquí abro un paréntesis para quizá muchos no entiendan esto. Wundt hablaba de psicología fisiológica no en el sentido que ahora se usa, no como para estudiar las bases fisiológicas del comportamiento psicológico, no. Él hablaba de psicología fisiológica en el sentido de psicología experimental, es decir, la psicología que emplea los métodos de la fisiología, que en ese entonces mayormente eran experimentales. Esto lo hacía a propósito para distinguir la psicología de la filosofía.
Decir, sí, en psicología vamos a estudiar cosas que le interesan al filósofo, pero con los métodos de la fisiología. ¿Sí? Eso está documentado en muchas partes, en muchos libros. Bueno, continúo. Tiene en vista el mismo objeto principal sobre el cual todas las otras formas de exposición se dirigen, la investigación de los procesos conscientes en los modos de conexión peculiares a ellos. No es una provincia de la fisiología, ni tampoco intenta, como erróneamente se ha afirmado, explicar o derivar el fenómeno de lo psíquico de aquellos de la vida física. Esto lo planteo así para tratar de identificar cuáles eran esos posicionamientos filosóficos teóricos de Wundt. Él aquí está, y por esto muchos lo consideran el padre de la psicología, entre otras cosas, porque él está abogando por una división, una independencia de la psicología como disciplina, tanto de la filosofía como de la fisiología. Y vamos a ver que él no acepta que lo mental o lo psíquico sea igual que la materia, sea igual que lo físico. ¿Sí? Otra pos Otro posicionamiento aquí de Wundt, ya con respecto a la mente. Nuestra mente no es sino la suma de nuestras experiencias internas, de nuestras ideaciones, sentimientos y evoluciones reunidas para formar una unidad en la conciencia y que surge en una serie de etapas de desarrollo hasta culminar en el pensamiento consciente de sí y en una voluntad que es moralmente libre. ¿Por qué pongo estas citas textuales? Porque si se pueden dar cuenta de todo lo que hemos hablado, se refleja una postura con respecto a que si la materia, que si los qualia, aunque no lo diga en ese término, pero si ustedes revisan textos de Wundt, para él era importante, incluso era el objeto, los qualia, a lo que actualmente hablamos, decimos qualia hoy, solo que él le decía experiencias internas. Entonces, vamos a continuar. Él tiene cierto posicionamiento y vienen contrarios a tratar de identificar los errores de esos posicionamientos. Algo que sí debo de aclarar, por eso pongo esto entre signos de interrogación. A Boone no solo los contistas lo criticaron, fue criticado por otros, particularmente por filósofos, debido a que su postura filosófica, muchos dicen, era laxa o no estaba muy bien fundamentada, mezclaba muchas cosas. Por ejemplo, él se consideraba, o muchos, no, allá sí desconozco si él se consideraba como tal un racionalista, pero en su tesis doctoral le dedica la tesis a Leibniz, por ejemplo, y emplea muchas cosas de Kant, pero al mismo tiempo también emplea muchas cosas de los empiristas, como la cuestión de las asociaciones. Y entonces vamos a ver que incluso en muchos libros, a él generalmente la mayoría lo postulan como dualista paralelista, es decir, existe el cuerpo, existe la mente como sustancia inmaterial, pero no se afectan. Así incluso lo presenta Boring en su libro de Historia de la Psicología, y Boring pues fue alumno, si no me equivoco, de Titchener, y Titchener fue el alumno más conocido, más sobresaliente de Wundt, y así lo presenta. Sin embargo, hay otros textos en los que ponen en duda esto, y si revisamos los textos de Wundt, vamos a ver que parece que él se iba más, al menos en lo que yo he logrado investigar, más a una postura monista subjetivista. Él mencionaba esto, bueno, sí, ese problema de si el humano conoce y sus sentidos los engañan, a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo solo quiero estudiar los qualia.
o esas experiencias inmediatas, o sensaciones inmediatas, no las mediatas, las inmediatas. Él quería entrar como tal en el mundo de la conciencia sin importar lo demás, en ciertos puntos, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la cuestión es que si era dualista o era subjetivista, e incluso hay quienes mencionan que era dualista de propiedades, pero bueno, allá hay mucha discusión con respecto a eso. Vamos a tener que, pues Watson, una cosa de las que le criticó era justamente intentar el estudio de esa supuesta conciencia inmaterial. La postura de Watson se le ha llamado materialismo eliminativo, de otras formas, pero en términos muy generales, se podría decir que era monista materialista. Entonces, la intención de Wundt era justamente estudiar esos qualia, eso era lo que más le interesaba, aunque estudió muchas otras cosas, incluso los pueblos o grupos sociales, estudió varias cosas, pero lo que definía como objeto principal a la psicología era el estudio de esa conciencia, como hemos visto, como un acumulado de experiencias inmediatas subjetivas, o qualia. Mientras que del otro lado se estudia ¿qué? Pues la conducta, lo que ocurre en este mundo material. Su posicionamiento para la psicología, y aquí es donde vamos a ver de forma más clara todo este problema de los principios filosóficos que hemos visto, es que para Wundt la psicología era una mezcla entre ciencia natural y ciencia del espíritu. Wundt conocía de este problema y lo pone como una mezcla. Allá esto tendría sentido a partir de lo que hemos visto. Yo diría que no, pero pues bueno, allá sería un debate. Mientras que desde esta perspectiva, pues la psicología es una ciencia natural. A nivel de procedimientos, Wundt plantea la introspección, pero también usa otros, incluso él usaba experimentos. Pero si nos íbamos para ese entonces, por ejemplo, a libros de Binet o Binet, vamos a ver que el planteamiento general era que la introspección era como el procedimiento por excelencia de la psicología, pero que podían usar otros. Pero la introspección era el cuerpo. Y de ese lado, pues experimento. Bueno, en el caso ya del análisis de la conducta, digámoslo así en términos generales, vamos a ver que Skinner, particularmente, tendría un posicionamiento bastante claro con respecto a esto, quizá incluso más claro que Watson, tal vez por cuestiones tal vez sepan lo de la carrera de Watson, que se dio entrecortada, pero bueno, Skinner, cuando se le plantea cómo responde al clásico problema de los qualia, de esta realidad objetiva en contra del humano, del sujeto, nos deja bastante claro que rechaza esa teoría de las ideas que representan objetos reales. No acepta, incluso esto es lo que lo distingue en conjunto con esto, con con el positivismo lógico. Vamos a ver también que a nivel procedimental vamos a ver bien claro cómo es que la distinción que habíamos visto antes entre un análisis nomotético y un análisis ideográfico se rompe.
En el análisis experimental de la conducta se utilizan diseños intrasujetos donde a un individuo o a un organismo lo estudias a través del tiempo para identificar regularidades. Es decir, de lo concreto se pasa a lo abstracto o a categorías más generales. También vamos a ver su posicionamiento acerca de la teoría inductiva, lo pongo entre comillas porque muchos podrían decir que eso es un error, que solo hay teorías hipotético-deductivas, pero también aquí podemos ver cómo los fundamentos filosóficos de una perspectiva nos llevan a consecuencias procedimentales y en particulares. A esto, en términos muy generales, que nos llevaría, pues que en el análisis de la conducta, en psicología conductista, no tendría sentido hablar de metodología cualitativa. Se supone que desde esta perspectiva no aceptamos la existencia de sustancia inmaterial. Se supone que desde esa perspectiva estudiamos la naturaleza. Se supone que desde esta perspectiva buscamos regularidades de esa naturaleza para generar conocimiento. Eso sería el punto más claro. Encuentro regularidades a nivel empírico con mis datos y después los organizo y los presento en términos de teoría. Eh, y tampoco aceptamos, se supone, y eso sí lo pongo allá entre signos de interrogación si quieren, que rechazamos esa teoría de los cuales desde nuestra perspectiva no se conoce así. ¿Sí? Bueno, entonces así terminaríamos comentando que la conclusión, al menos desde mi punto de vista, es que el empleo de ciertos aparatos, registros, formas de análisis de los datos, pues va a depender de su pertinencia, va a depender de nuestra postura filosófica teórica. Incluso en análisis de la conducta podemos emplear entrevista y la usamos, podemos emplear eh, cuestionarios y se emplean, pero la cuestión va a ser tener en claro estos posicionamientos filosóficos y teóricos. Les doy un ejemplo bien claro, pues no va a ser lo mismo emplear cuestionarios con ítems o reactivos abiertos o cerrados. ¿Sí? Esa pertinencia va a depender de nuestro posicionamiento filosófico. Bueno, estas son, ya cumplí la hora, los 90 minutos que me dijeron. Estas son las referencias y mi correo, por si tienen alguna duda, quieren contactarme con toda confianza. Y gracias por su atención. Sería todo de mi parte.